veces cree que de pronto es muy sencillo, pues que uno ya se la sabe o algo por el estilo, que en un tercer nivel pues como que no tiene mucha relevancia, pero realmente hay mucha cosa importante que hablar. Y cuando uno se pone a revisarlo, se va dando cuenta que es más extenso de lo que uno cree, porque lo que decía el profe, se habla de infección de vías urinarias complicada, no complicada, recurrente, bacteriología asintomática, cuando los trato, las embarazadas, infección urinaria en el embarazo, bueno, hay mucha cosa que hablar sobre esto. Yo digamos que les traigo los puntos que a mí me parecieron los más importantes y la actualización, lo último que hay en infección urinaria, que es la guía de la Sociedad Colombiana de Infectología. Les traigo pues como el resumen de la evidencia de esa guía. Entonces, algunos datos de introducción, saber pues que las infecciones de vías urinarias son las infecciones más frecuentes en el ámbito de las infecciones adquiridas en la comunidad, igual teniendo en cuenta pues también las infecciones del tracto respiratorio, principalmente pues las gripas y todo ese tipo de cosas, ahí también entran las infecciones urinarias. Se estima que el 40% de las mujeres y el 12% de los hombres presentarán por lo menos un episodio de infección urinaria en su vida. Aproximadamente el 40% de las infecciones nosocomiales son infecciones de vías urinarias, de las cuales la mayoría están relacionadas con el uso de dispositivos médicos. Esto también es importante. E. coli, como todos sabemos, es la principal causa de infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad. Puede llegar hasta el 95% de todas este tipo de infecciones de vías urinarias. Y las opciones de tratamiento antibiótico en las IU se han reducido debido a aumentos en las tasas de resistencia bacteriana. Entonces, resulta que si uno no tiene en cuenta esto de la resistencia bacteriana, uno sigue tratando infecciones urinarias, como siempre le han dicho a uno, con una escopeta dándole a todo lo que se atraviese en este tipo de infecciones cuando de pronto no es necesario y lo que se termina haciendo es generar inducción de resistencia y en Colombia, pues como sabemos, la tuberculosis es un problema complejo. Se utilizan mucho las quinolonas en este tipo de pacientes y ya vamos a ver pues la evidencia y las recomendaciones con respecto a esto. Entonces, algunos datos epidemiológicos, saber que lo que les decía, que el 25% de las mujeres que presentan un primer episodio de una cistitis bacteriana pueden tener una IU recurrente dentro de los siguientes 6 meses e inclusive algunas tienen 6 o más infecciones en el año posterior al episodio inicial. Entonces las mujeres realmente tienen un factor de riesgo adicional para presentar infecciones de vías urinarias, inclusive de forma recurrente. Entonces, aquí ya incluimos los que son las infecciones respiratorias y las infecciones de vías urinarias de características no complicadas, que ya vamos a ver de qué se trata. Son pues de las infecciones más frecuentes en el ámbito hospitalario y puede generar aproximadamente 7 millones de consultas médicas ambulatorias y 100.000 hospitalizaciones anuales en el mundo. Entonces, vamos a ver que este tema incluye que vamos a ver mucho paciente con infección urinaria ambulatoria e inclusive mucho paciente hospitalizado, inclusive en el piso. En el quinto sur tenemos una pacientica hospitalizada con una infección de vías urinarias y ya vamos a ver que pues esta paciente también nos ayuda como a entender un poquito los factores de riesgo y demás. El 40% de las mujeres y el 12% de los hombres presentarán por lo menos un episodio de IBU. Entonces miren que las mujeres tienen un factor de riesgo adicional para presentar infecciones de vías urinarias, principalmente pues por su anatomía. Y el costo global en Estados Unidos ha aumentado inclusive hasta 3.5 billones de dólares al año. Saber que lo que les explicaba, la resistencia bacteriana es algo que tenemos que tener muy en cuenta, principalmente en este tipo de patologías, porque lo que se ha visto en los estudios, lo que uno ve en la práctica clínica, es que se abusa y se utilizan antibióticos muy fuertes, muy potentes, con un espectro muy amplio para infecciones que no lo necesitan. Entonces, inclusive, como les voy a mostrar ahora, hasta para las pielonefritis no es necesario utilizar antibióticos tan de amplio espectro según las nuevas guías que aparecen. Entonces vemos que la resistencia a las quinolonas se ha demostrado hasta en el 88% en algunas series, pues esto no es en general, esto depende de donde uno esté, al trimetoprim en 70.6% y miren a la cipro, dependiendo de la ciudad,
en Bogotá hasta el 83%, en Pereira hasta el 71%, en Valledupar hasta el 62% y en Barranquilla hasta el 53%. Entonces miren que son resistencias demasiado amplias como para uno arrancar un tratamiento antibiótico empírico con este tipo de medicamentos, sabiendo que existe una alta probabilidad de fallar. Entonces, cuando uno analiza con respecto a la epidemiología, dependiendo del tipo de infección urinaria que nosotros tenemos, si es una cistitis no complicada o una cistitis complicada, digamos que las bacterias o los microorganismos que se encuentran asociados van a ir variando, pero de todas formas les quería mostrar es que definitivamente, inclusive en esta publicación pues que es de Nature, la E. coli sigue siendo lo más frecuente tanto en cistitis complicada como en la no complicada y va variando de distintos tipos de bacterias, pero saber que estas que ustedes ven acá son las más frecuentes. Klebsiella pneumoniae, Proteus, los Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, y cuando ya es más complicado, entonces empiezan a salir algunas otras bacterias un poco más peligrosas, como la Pseudomonas aeruginosa, el Citrobacter, bueno, que digamos pues que el Acinetobacter, que es otra de las bacterias un poco difíciles de manejar, inclusive pues con alta mortalidad, pero ya vamos a ver cuál es el manejo para todo este tipo de casos. Cuando ya el paciente tiene otro tipo de infecciones, como una pielonefritis o ya están en urosepsis, digamos que a pesar de esto, que son infecciones más severas, la E. coli sigue siendo la principal causa de infección, pero por ejemplo, Klebsiella no se queda atrás en estas dos, ¿sí? Y la Pseudomonas aeruginosa son, digamos que, de las que más importancia tenemos que tener en cuenta, el Enterobacter, el Proteus y demás. Entonces, algunos datos con respecto a la fisiopatología, como para entender de qué se trata las infecciones de vías urinarias. Entonces, ustedes observan que por la uretra, sí, por la uretra empiezan a ascender diferentes tipos de bacterias, entonces empiezan a subir acá y van a llegar al urotelio. Cuando llegan al urotelio, entonces estas bacterias se adhieren a estas células de la vejiga y lo que hacen es empezar a secretar, estas células empiezan a secretar citoquinas y algunas sustancias quimiotácticas que terminan generando que vengan neutrófilos y empiezan a reclutarse estos neutrófilos para poder que empiecen a destruir estas bacterias dentro de ellos. ¿Sí? Entonces los neutrófilos lo que hacen es la fagocitosis y la eliminación de las bacterias y usualmente así es como se regula las bacterias que van a ascender. Recuerden que las mujeres, pues digamos que tienen una uretra un poco más corta y que inclusive en el embarazo, pues esto se acorta más y tiene mayor riesgo de que las bacterias que están en el tracto gastrointestinal puedan ascender por esta vía. Sin embargo, esto es como lo fisiológico y cómo el cuerpo lo controla. Sin embargo, existen muchos factores de riesgos, como por ejemplo el embarazo, que termina generando entonces un aumento del riesgo para poder que se generen las infecciones de vías urinarias, pero también existen otro tipo de factores de riesgo y estos que ustedes ven en azul son todos los factores que se correlacionan para hacer que las infecciones progresen tanto a infecciones de vías urinarias bajas o no complicadas o que las bacterias inclusive vayan ascendiendo y terminen generando una pielonefritis. Entonces ustedes ven acá que se haya, digamos, un deterioro en cuanto a una disminución en cuanto al flujo urinario asociado a obstrucción del tracto urinario, ya sea por cálculos, ya sea por tumores o por algunas otras estructuras que puedan obstruir este flujo. Adicionalmente, puede ocurrir que haya un aumento del riesgo de que asciendan las bacterias y colonicen el tracto urinario superior asociado a reflujo vesicureteral, algunas condiciones que puedan aumentar la presión intravesical e inclusive, por ejemplo, estenosis ureterales o tubos de nefrostomía podrían generar un aumento del riesgo. Ya ustedes aquí van analizando cuáles pacientes tienen más riesgo de hacer infecciones urinarias altas o complicadas, o bueno, ahí vamos analizando todo este tipo de términos. Hay otros factores de riesgo como por ejemplo que se disminuya la capacidad inmunológica en cuanto a la respuesta a este tipo de microorganismos, por ejemplo, tener una diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica o que estén inmunosuprimidos por trasplantes renales y demás.
Y los pacientes que tengan también una disminución en la salida del flujo urinario, ¿sí? Por acá por la uretra, asociada a una hiperplasia prostática, o que tengan alteraciones en la uretra, como ya las vamos a ver, y que, por ejemplo, en los pacientes que tienen un vaciamiento urinario de la vejiga de forma disminuida, asociada, por ejemplo, a vejiga neurogénica. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene una próstata muy grande, entonces pues obviamente va a disminuirse la cantidad de orina que va a salir de acá, y esto va a promover que se aumente el riesgo de hacer infecciones. Entonces, esto es todo el contexto de por qué un paciente se nos infecta en la vía urinaria. Hay algunos tipos de clasificaciones que se han ido recomendando a lo largo del tiempo, y por ejemplo tenemos esta clasificación que es de la Sociedad Europea de Infecciones en Urología, y entonces ellos nos dicen, mire, lo podemos clasificar dependiendo de las características clínicas en uretritis, en cistitis, en pielonefritis, en urosepsis, o asociado pues a las glándulas genitales. Dependiendo de la severidad, entonces lo podemos clasificar en cistitis baja, en una pielonefritis moderada, en una pielonefritis severa, o lo podemos clasificar ya en unas urosepsis, y ya sea urosepsis asociada a respuesta inflamatoria sistémica con disfunción orgánica, o ya el paciente en falla orgánica o en shock séptico, ¿sí? Entonces, dependiendo de la severidad, ellos lo clasifican en 6 tipos, que ya también los vamos a ver un poquito más adelante. También se puede clasificar dependiendo de los factores de riesgo, y ellos recomiendan pues esta pneumotecnia o RENUC. Entonces, que el paciente pues digamos no tenga factores de riesgo de vías para las vías urinarias, o sea, factores de riesgo para hacer infecciones urinarias, o que sí tenga factores de riesgo de vías urinarias, de infecciones de vías urinarias de forma recurrente, que el paciente tenga factores de riesgo extraurogenitales, que el paciente tenga enfermedades renales, urológicas, o que el paciente tenga un catéter permanente en la vía urinaria. Y los factores de riesgo asociados al patógeno. Entonces, depende, factores de riesgo del paciente, factores de riesgo del patógeno, la severidad y la presentación clínica. Entonces, dentro de los factores de riesgo asociados al patógeno, entonces está el tipo de bacteria, y de dónde proviene la bacteria, ¿sí? O sea, eso pues tiene algunas implicaciones, pero en términos generales, si la bacteria pues tiene susceptibilidad o tiene mucha resistencia. Entonces, aquí están las clasificación pues asociada a los 6 tipos que les mostré. Entonces, la cistitis es cuando pues el paciente tiene una disuria, que tiene frecuencia urinaria. Ya les voy a contar bien cuáles son los signos y síntomas típicos que se deben considerar y cuáles no, porque también eso es importante. Por ejemplo, que le digan a uno la orina fétida, eso sí o no, sirve o no sirve, pues ya lo vamos a ver. Con respecto a la severidad, entonces aquí está, ya las pielonefritis moderadas, severas, pielonefritis asociadas a signos de respuesta inflamatoria sistémica, urosepsis o shock séptico. Entonces, cada uno van teniendo los criterios, y entre el paciente, pues básicamente es como tener en cuenta que el paciente entre más comprometido esté, pues obviamente va a tener una infección de vías urinarias mucho más severa. Entonces, siempre tener en cuenta que existen unos factores de riesgo para que los pacientes hagan pues infecciones de vías urinarias, y como ya lo hemos ido hablando, entonces las mujeres tienen un factor de riesgo más adicional pues por su anatomía. Los pacientes que tienen anatomías complicadas pues de la vía urinaria, los pacientes que tienen un vaciamiento de la vejiga pues de forma incompleta, el paciente que ha tenido una infección de vía urinaria reciente o recurrente, los pacientes, las relaciones sexuales se han asociado pues a un aumento del riesgo, principalmente pues el tipo de relaciones sexuales sin protección, o en pacientes pues que han tenido infecciones recurrentes, podría asociarse con un factor de riesgo. Algunos anticonceptivos, principalmente lo que son el diafragma y los espermicidas, también se han asociado con un mayor riesgo de hacer infecciones urinarias. Y cuando hay disrupción, recuerden que las bacterias, a veces nosotros tenemos pues como una microbiota, tanto intestinal como
como en la parte genital, pero no en la orina, ¿no? ¿Sí? Y esta disrupción en la flora bacteriana podría aumentar el riesgo de hacer una infección urinaria. Entonces, ¿cómo se hace esa disrupción? Cuando el paciente ha tenido antibióticos previos, recientes, o en pacientes que han tenido alteraciones posmenopáusicas a nivel, pues, con la flora vaginal. El embarazo, los antecedentes familiares de infecciones del tracto urinario y en los pacientes pues con estado no secretor, algunos tipos de antígenos específicos, que ya es un poquito más raro, pero pues también es un factor de riesgo. Lo otro importante, y aquí esto lo traigo pues de la guía que tiene el Ministerio de Salud con respecto a la infección de vías urinarias no complicada, y es tener en cuenta pues los diagnósticos diferenciales en los pacientes que se presentan con infecciones de la vía urinaria. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas veces se hacen tratamientos para infección urinaria cuando el paciente lo que tiene es otra cosa. Entonces, siempre tener en cuenta estas 4 condiciones que son la vaginitis, que digamos que eso se aprende a reconocer pues cuando las mujeres afirman pues que tienen una secreción vaginal, que el olor es característico, tiene cambios, esa secreción no es la secreción normal que tienen las mujeres, sino que pues como ustedes pues ya saben puede cambiar de color, gris, blanca, etcétera, y eso pues es importante siempre evaluarlo. Las uretritis, que las uretritis son o se han asociado también infecciones de transmisión sexual por Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, el herpes simple, y tener en cuenta que son pacientes que pueden tener síntomas asociados al tracto urinario, pero que adicionalmente pueden tener secreciones, secreción blanquecina y demás, que también hay que tener en cuenta. La irritación se presenta pues en algunas oportunidades en mujeres en estado posmenopáusico, porque se genera pues una alteración en la parte de la hidratación y demás de la vía de la vagina, y pueden generar picazón, puede generar algunas alteraciones como secreción vaginal y demás, que nosotros tenemos que aprender a reconocer y también tratar de excluir del diagnóstico. Y lo que son pues las pielonefritis, que el paciente pues se presenta con ya un poco más de compromiso y no es específicamente una infección de vía urinaria baja pues a nivel de la vejiga, sino como ustedes ya saben pues ya es una infección asociada al riñón, y eso se maneja de una forma distinta. Entonces, hay que tener en cuenta que las infecciones de vías urinarias las podemos clasificar en complicadas y no complicadas, y la guía más reciente que salió pues en el 2023, que fue publicada por la Revista Colombiana de Infectología, nos va a hablar sobre lo que son las infecciones de vías urinarias complicadas. Entonces yo les traigo esta guía porque digamos que en la práctica lo que a nosotros más nos interesa es, cuando evaluemos al paciente, saber si el paciente tiene una infección complicada o no. Porque si es complicada, el manejo es muy distinto, mientras que si es no complicada, pues el tratamiento es un poco más sencillo. Y aquí, digamos que no me quería enfocar en las no complicadas, sino que les voy a traer, o sea, les voy a traer todo el enfoque de la complicada. Y cuando todo esto está negativo, cuando el paciente no tiene nada de eso, pues entonces ya sabemos que es no complicada, y ahí les traigo algunas tablitas y algunas características para saber cómo las manejamos, que esas son como las más sencillas. Entonces, en esta infección de vías urinarias complicadas que reportan esta guía, nos dicen pues que las infecciones urinarias pues son las infecciones que ocurren en algunas estructuras del tracto urinario, incluyendo la uretra y se denomina uretritis, en la vejiga y se denomina cistitis, en los uréteres y se denomina uretritis, o en los riñones y se denomina pielonefritis. Son infecciones que ocurren en pacientes con comorbilidades o con anormalidades estructurales o funcionales del tracto urinario, como ya les mostré previamente, los pacientes que tienen estrechez uretral, que tienen diabetes, que tienen inmunosupresión, que están en embarazo, son pacientes que hacen este tipo de infecciones urinarias de características complicadas, y es por eso que estos pacientes requieren una atención especial. Pueden condicionar un mayor riesgo de desarrollar complicaciones, un curso clínico grave, un fracaso terapéutico o una recurrencia en la infección. Recordar que estos pacientes se pueden morir de una infección de vías urinarias complicadas
cuando un paciente hace una pielonefritis, hace un absceso renal, hace una pielonefritis enfisematosa y demás, estos pacientes se pueden fallecer. Inclusive hace un tiempo vimos un paciente que no se le encontraba un foco claro, estaba en una sepsis urinaria, estaba en una sepsis y no se sabía de dónde, inclusive falleció y en la necropsia se documentó que tenía un absceso renal, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que este tipo de patología es lo más importante que tenemos que reconocer para hacer un tratamiento adecuado. Y la guía nos dice quiénes son los pacientes que tienen una IBU complicada. Y esta tablita uno se la tiene que aprender sí o sí para poder identificar quiénes son los que tienen IBU complicada. De entrada, ellos nos dicen, todos los hombres ya son una IBU complicada. Las mujeres posmenopáusicas, los adultos mayores, los pacientes que son portadores de catéter urinario, los pacientes que tienen anormalidades urológicas conocidas o sospechadas, los diabéticos y los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, este grupo de pacientes son aquellos a los que se les denomina que tienen una IBU complicada. Bueno, porque es importante analizar y estudiar sobre este tipo de patologías, porque un adecuado diagnóstico y tratamiento tiene un impacto en el desarrollo de la resistencia en los antimicrobianos, y esto ha sido considerado por la OMS desde el 2014 como un problema de salud pública, porque se ha abusado en las infecciones urinarias de los antimicrobianos, incluidos pues este tipo de bacterias, como ya les mostré, que son las que más aislamiento se han encontrado. Y estos son los estudios que se han hecho en Colombia con respecto a los aislamientos. Es importante saberlo, que en Colombia, pues, como les mostré previamente, esas eran estadísticas principalmente como americanas, pero en Colombia, en los estudios que se han hecho, E. coli sigue siendo por encima del 80% en la mayoría de los casos la principal bacteria, pero saber estas otras, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y los microorganismos del grupo Space, en los cuales pues tenemos Serratia, Providencia, Morganella, Cinetobacter, Citrobacter y Enterobacter, ¿no? Entonces, siempre saber que estas son las bacterias más importantes y que estas algunas tienen unas consideraciones puntuales que ya vamos a ver. Entonces, con respecto al manejo de la guía, ellos nos dividen la guía en 5 preguntas puntuales, unas preguntas muy específicas para poder que nosotros, digamos, que hagamos un adecuado enfoque de estos pacientes. Y la guía nos dice en la primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias diagnósticas más adecuadas para nosotros hacer el enfoque de los pacientes con IBU complicada en los adultos? Entonces ellos nos dicen, mire, digamos que yo les traigo como muy puntual, muy textual la guía para que seamos claros en las recomendaciones, que muchas cosas que ellos dicen tienen una recomendación muy baja. Entonces, pues bueno, como para ser más claros. Entonces, ¿cuáles pacientes nosotros debemos considerar que estén haciendo una infección de vías urinarias? Entonces, siempre los pacientes que tengan 2 o más de los siguientes síntomas: disuria, polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico y hematuria. Entonces, miren que estos son los signos y síntomas asociados a infección de vías urinarias y no los demás. No es que tengo la orina oscura, no es que tengo la orina, me huele más fuerte o fetidez urinaria. Entonces, paciente que viene con fetidez urinaria, ya infección de vías urinarias, no. La guía es muy clara que estos son los más importantes y esos otros no hacen parte. Y ya les voy a mostrar algunas consideraciones puntuales en cuanto a los signos y síntomas. Entonces, disuria, polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico y hematuria son los más importantes. Sin embargo, cuando el paciente viene con fiebre y tiene dolor en el flanco, entonces esto también se considera que puede ser una infección de vías urinarias, y aquí uno sospecha principalmente que el paciente tenga una pielonefritis. Paciente con fiebre quiere decir que ya la infección está más diseminada, ya está haciendo una respuesta sistémica, y si tiene dolor en el flanco creemos pues que está asociado a una alteración a nivel renal. Entonces, incluso en este paciente con fiebre y dolor en el flanco, si no tiene síntomas urinarios bajos, también se puede considerar una infección de vías urinarias. Y el otro grupo especial son aquellos pacientes adultos mayores. Y en los pacientes adultos mayores, ¿por qué? Porque recuerden que los adultos mayores
siempre en todas las enfermedades, en la neumonía, siempre en los dolores torácicos, la isquemia pues asociada al síndrome coronario, ellos siempre hacen síntomas atípicos y en las infecciones de vías urinarias pues no es la excepción. Entonces, en aquellos pacientes adultos mayores siempre se debe considerar y principalmente en pacientes que tienen patologías neurocognitivas o que tienen trastorno de la comunicación, siempre considerarlos como diagnósticos de exclusión. Y se puede considerar infección de vías urinarias así el paciente no tenga fiebre y tener en cuenta que estos pacientes se nos pueden manifestar es con lo siguiente, y esto es muy frecuente, lo vemos típicamente, el anciano que asiste con delirium o que está haciendo caídas centinelas o está haciendo síndrome de caídas recurrentes, alteraciones en el patrón de la incontinencia. El paciente siempre mantenía bien, nunca se orinaba y de repente empezó a orinarse. El paciente está haciendo urgencia miccional o está haciendo eh, incontinencia urinaria, siempre debe uno pensarlo, así el paciente no le va a decir a uno, no, es que vengo con dolor o con un ardor para orinar, muchos ni se comunican, son pacientes de 90 años, 92 años, algunos tienen inclusive sonda, entonces imagínense un paciente con sonda urinaria, con sonda vesical, perdón, y cómo sabemos si tiene incontinencia, cómo sabemos si el ardor y demás. Entonces, usualmente estos pacientes presentan es con delirium. Empiezan de repente a estar más dormidos durante el día, ya no responden, no reconocen a la familia, siempre pensan en infección de vías urinarias e inclusive con síntomas gastrointestinales. Ellos recomiendan entonces para el enfoque de todos estos pacientes utilizar la tira reactiva, que es lo que siempre usamos en el uroanálisis común, pero también recordar siempre en todos los pacientes hacer el gram de orina sin centrifugar. Esto es muy importante, no siempre se pide, pero debería de ser una herramienta en el diagnóstico de la infección de vías urinarias y lo recomiendan las guías. Entonces, lo que les decía, estos son los síntomas y no se recomienda usar la apariencia de la orina, ¿no? Que está ahí, orina hipercoloreada, orina más oscurita, no. Eso de pronto para pensar en hematuria, listo, sería importante, pero más no es un signo o síntoma no es un signo de infección urinaria. Ni tampoco el hallazgo de piuria como herramientas únicas para realizar el diagnóstico de EBU. Mire que dicen que no se recomienda como única herramienta, sino pues como herramientas más bien complementarias. Entonces, en los pacientes que son portadores de catéteres urinarios, se recomienda tomar la muestra de la orina con las medidas de asepsia y antisepsia apropiadas o a partir del reservorio destinado para tal efecto. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar algunas recomendaciones con respecto a lo que son los pacientes que utilizan sondas vesicales porque tienen ciertas características. Uno no puede ir a tomarle un uranálisis, un urocultivo al paciente directamente desde la sonda que la tiene hace 8 o 10 días porque le va a salir contaminada. Y lo que va a mostrar el urocultivo son los microorganismos que están colonizando la sonda, ¿sí? Más no los microorganismos que el paciente le esté generando la infección urinaria. Esto es un concepto básico en infectología porque se generan muchos problemas con esto porque se toman usualmente muestras de los catéteres, muestras de, no sé, de ese tipo de catéteres que llevan tantos días o de los venosos centrales. Entonces hay algunas recomendaciones puntuales, por ejemplo, con hemocultivos, con ese tipo, que sí se pueden tomar del catéter, pero la recomendación también es tomar por vías periféricas adicionalmente, porque lo que demuestra son colonizaciones de estos dispositivos, más no del paciente. Tomar urocultivo con antibiograma previo al inicio del tratamiento antimicrobiano, esto es un concepto básico, ¿no? Esto lo tenemos que saber todos y es que nosotros no podemos, o sea, depende del paciente, ¿no? Pero la recomendación es siempre, vamos a iniciarle entonces tratamiento empírico al paciente, dependiendo de las características clínicas, como les voy a mostrar, cuándo lo consideramos complicado, cuándo no, cuándo le damos oral, cuánto intravenoso, cuándo lo hospitalizamos, pero siempre urocultivo previo al inicio de antibiótico, siempre y cuando pues el paciente no esté en sepsis, siempre y cuando pues el paciente tenga la disponibilidad, bueno, eso como les digo, siempre hay que individualizar, pero la tendencia es que siempre, por favor, urocultivo previo. Lo que les decía, no tomar urocultivo en pacientes con catéter urinario sin sospecha clínica de IBU. Tiene que ser que el paciente tenga todas las características puntuales
Y se pueden considerar la toma de imágenes diagnósticas del tracto urinario. ¿Cuáles imágenes nos sirven en infección de vías urinarias? La eco renal, el urotac y la urografía por TAC, para identificar trastornos urológicos que requieran manejo complementario. Entonces, digamos que esto también se usa para identificar si el paciente tiene cálculos, si el paciente tiene abscesos, si el paciente tiene algún otro tipo de patología que pueda condicionar un aumento del riesgo. Los inmunocultivos en los pacientes con IU se pueden considerar siempre y cuando el paciente esté en sepsis, ¿no? Porque recuerden que estos pacientes pues usualmente hacen una infección muy localizada en el tracto urinario y no necesariamente está en la sangre. Entonces, si el paciente ya manifiesta signos de sepsis, o sea, lo que quiere decir es que probablemente ya la respuesta al microorganismo está de forma sistémica, ya el paciente tiene bacteriemia y ahí es cuando sí lo vamos a encontrar. Entonces, les quería señalar aquí algunas cositas puntuales que recomienda la guía en los pacientes que utilizan sonda, porque se ve con mucha frecuencia que se hacen prácticas inadecuadas en estos pacientes. Entonces, para estos pacientes, la recolección de la muestra de orina en términos generales, para los pacientes en general, es que si el paciente puede tener micción espontánea, la muestra de la orina debe ser de la mitad del chorro. Entonces uno le dice al paciente que arranque a orinar y en la mitad del chorro es cuando se hace la toma de la muestra. Solo si el paciente no puede lograr micción espontánea sin contaminación, se indica realizar un cateterismo vesical para la toma de la muestra. Entonces, eso es otro punto importante. Uno está en urgencias o está en hospitalización, doctor. Digamos que en muchas oportunidades las enfermeras nos dicen que si le tomamos el uroanálisis con sonda o qué, o si no podemos. Entonces, la recomendación de la guía es que solamente cuando el paciente no puede hacer micción espontánea es la principal indicación. Sin embargo, pues en algunas oportunidades, como, o sea, cuando uno tiene la sospecha de que el paciente pueda contaminar la muestra, entonces ahí es cuando lo pedimos con sonda. De resto no es estrictamente necesario. En pacientes portadores de catéter urinario, la toma de la muestra de orina se debe realizar a través del puerto destinado para tal fin. Entonces, esto es importante. Algunos que tienen sonda vesical tienen un puerto especial pues, para tomar la muestra de la orina que de pronto indique que no esté infectada. Sin embargo, la recomendación más amplia y lo que más se debe hacer en la práctica clínica es que se debería tomar la muestra de orina en los pacientes que utilizan sonda en el momento del recambio de la sonda, ¿sí? Entonces, usualmente esos pacientes quedan con sonda por ahí 10, 15 días y en ese momento, cuando se cambie la sonda o si el paciente viene con signos y síntomas, uno dice, venga, hagámosle el cambio de la sonda y cuando le cambie la sonda, ahí le toma la muestra. Porque lo que les digo, si no, vamos a identificar patógenos de la sonda más no del paciente. Entonces, esto es lo que se dice. Si el paciente se le cambia el catéter, entonces se toma la muestra del nuevo dispositivo. Y este es el enfoque que nos da la guía. Entonces, miren que es muy didáctico, es muy chévere, me pareció muy interesante este enfoque que nos da la guía. Entonces, si el paciente tiene síntomas y signos que sugieren infección de vías urinarias, ¿y cuáles son? Los que les mostré. 2 o más de los siguientes: disuria, polaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico o hematuria. Puntuales, no más. O los pacientes que les decía que uno le sospecha pilonefritis por fiebre y dolor en el flanco, o en los adultos mayores con delirium y todo lo demás. Entonces, si el paciente sí tiene alguno de estos signos o síntomas, entonces el paciente cumple los criterios de infección de vías urinarias. Si no cumple estos criterios, entonces nos vamos con los diferenciales que les mostré ahora. Entonces, será más bien una uretritis o será más bien que el paciente lo que tiene es una vaginitis, bueno, etcétera. Pero si el paciente sí cumple con los criterios, entonces yo ya digo, listo, tiene alta sospecha de infección de vías urinarias, le hago entonces un uroanálisis con la tira reactiva. Si la tira reactiva no es positiva, o sea, sale indeterminado, pues, o sale que está negativo, entonces recordar que a todos los pacientes con estos criterios ya les hicimos uroanálisis y grande orina sin centrifugar. Entonces, mensaje puntual de esta charla: paciente con infección de vías urinarias que yo le esté sospechando, infección de vías urinarias, le pedimos uroanálisis, urocultivo, grande orina sin centrifugar. ¿Por qué? Porque
Si la tira reactiva está negativa, entonces con el grano de orina podemos identificar bacterias que no deberían estar, y si sí están positivos, entonces el paciente tiene una infección de vías urinarias de alta probabilidad. Ahora, ¿qué sigue después de que yo ya le confirmé que el paciente sí tiene una infección urinaria? Revisar si tiene criterios de infección de vías urinarias complicada, ¿sí? Y entonces ya les voy a mostrar cuáles son los criterios puntuales. Si el paciente no tiene los criterios que ya les voy a mostrar, entonces el paciente lo que tiene es una infección de vías urinarias no complicada. Entonces mire que siempre tenemos que arrancar por descartar que el paciente esté con IU complicada. Si no la tiene, entonces ya ahorita les muestro cómo hacemos con este grupo de pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las tablitas que les mostré previamente, se las recuerdo. Hombres, mujeres posmenopáusicas, adultos mayores, catéter urinario, anormalidades urológicas conocidas o sospechadas, diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces, lo que les contaba como para recapitular con la paciente que tenemos en el piso, es una niña de 19 años que tiene una anormalidad urológica, ella tiene una estrechez uretral y ha hecho múltiples infecciones urinarias. Entonces, a pesar de que ella está bien, clínicamente está bien, no está en sepsis, no tiene nada de gravedad, pues realmente hace parte de la infección de vías urinarias complicada porque tiene una anormalidad urológica. Entonces, una vez que ya definimos que sí tiene una infección de vías urinarias complicadas, miramos cuál de todas. Tiene una pielonefritis o una cistitis complicada, una prostatitis. Con base en esto, entonces tomamos el urocultivo y arrancamos antibióticos. Entonces, miren que aquí necesitamos tres estudios: tira reactiva, grano de orina sin centrifugar y urocultivo. Con eso enfocamos a un paciente con infección de vías urinarias. Y si el paciente lo que tiene es una pielonefritis o el paciente viene con dolor en el flanco y con fiebre, yo pienso que tiene una pielonefritis y la recomendación es hacerle una imagen, ¿sí? Le hacemos una eco renal, por ejemplo, o un urotax si tiene antecedentes, por ejemplo, de que tenga cálculos renales y demás, porque siempre es importante, ¿no? Descartar complicaciones de las pielonefritis y evaluar probablemente la valoración por el urólogo. Entonces miremos en infección de vías urinarias no complicada, dos tablitas importantes para no extendernos con eso porque no es la idea tampoco, sino que todo quede muy claro. Ya encontramos a quiénes le sospechamos IBU, cuáles son criterios de IBU complicada. Si el paciente no tiene criterios de IBU complicada, entonces miramos este algoritmo. Entonces, son pacientes de más de 18 años inmunocompetentes y la recomendación de tratamiento es que para estos pacientes vamos a iniciarles nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. Y esta es la recomendación de tratamiento para ese grupo de pacientes. Pero también podríamos utilizar cefalexima 1 gramo cada 12 horas por 5 a 7 días. Y la tercera opción es amoxicilina con ácido clavulánico 1 gramo vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días o fosfomicina 3 gramos vía oral por un día. Entonces, usualmente lo que se recomienda es este nitrofurantoína, y cuando el paciente tiene la posibilidad de comprarlo, cuando el paciente, digamos, le ha caído mal, porque a veces esta nitrofurantoína tiene varios efectos gastrointestinales e inclusive se ha asociado con fibrosis pulmonar, entonces en algunas oportunidades se evita, aunque la recomendación es que se pueda usar y no tiene mayor problema realmente, lo usamos con mucha frecuencia, pero en muchos pacientes pues usamos fosfomicina, es una muy buena opción, viene en un sobrecito de 3 gramos, se disuelve un sobre en un vasito con agua, lo disuelve, se lo toma una dosis única y no necesita nada más, el paciente queda tratado. Eso es un antibiótico que actúa solamente en la vejiga, en la vía urinaria y no de forma sistémica, entonces es una muy buena opción. Pero recordar que la cefalexina se puede. Este amoxicilina con ácido clavulánico pues se usa más bien menos, más bien con poca frecuencia, pero recordar que este es el arsenal terapéutico que tenemos. Hay otras, ustedes van a escuchar mucho que los pacientes utilizan pues que arándanos, que utilizan vitamina C, que utilizan probióticos. Realmente pues la evidencia no es muy concluyente y no respalda el uso de este tipo de medicamentos, pues, algunos medicamentos, otros no, este tipo de suplementos o de sustancias para el manejo de los pacientes.
y tampoco se recomienda, no está recomendado, definitivamente, esto es ya una recomendación en contra, el uso de trimetopin sulfamethoxazol, ni tampoco las fluoroquinolonas, ¿sí? Porque recuerden que la resistencia a estos medicamentos son muy altas y las fluoroquinolonas las utilizamos en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente y por ende debemos guardarlas para esos pacientes. Si los utilizamos en pacientes con IU, entonces vamos a inducir resistencia y luego cuando un paciente nos llegue con una tuberculosis multidrogo resistente ya no vamos a tener cómo tratarlo. El paciente probablemente pueda fallecer por su TBC. Entonces, estos son los medicamentos que les mostré. Ya hablamos de las dosis de nitrofurantoína, cefalexina, amoxicilina con ácido clavulánico y fosfomicina. Y definitivamente no recomendado trimetopin ni las fluoroquinolonas para los pacientes que vienen con infección de vías urinarias no complicadas. Entonces, miren, les traía esta tablita para mostrarles las tasas de erradicación que usualmente son del 90% o más en este tipo de pacientes. Con cualquiera de los esquemas se ha demostrado pues, que sirve de una forma muy adecuada. Entonces, lo otro es que ellos nos recomiendan que el uso de la esterasa leucocitaria, que también la podemos analizar, nos puede servir, ¿sí? También y con respecto a los nitritos, tiene una adecuada precisión diagnóstica, principalmente para predecir la ausencia de bacteriuria. Entonces, digamos que hay un estudio hecho en Medellín en el cual analizaron que el grano de orina sin centrifugar presenta un valor predictivo negativo del 97% para bacteriuria significativa en el urocultivo. Entonces miren que el análisis de la esterasa leucocitaria, los nitritos y el grano de orina sin centrifugar se ha asociado con una buena capacidad predictiva de que el paciente, principalmente de valores predictivos negativos con respecto a la presencia de un urocultivo positivo, ¿sí? Entonces esto es importante siempre también, o sea que sí se puede tener en cuenta para analizarlo. La segunda pregunta importante, entonces, estas son las recomendaciones con respecto al diagnóstico. Ya sabemos cómo diagnosticarla, cuáles son los signos y síntomas, cuándo es no complicada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para las complicadas? Ya hablamos de las no complicadas, el tratamiento. Ahora, para las complicadas, ellos recomiendan el uso de cefalosporinas de primera generación. Vean que no es necesario uno pensar en IU complicada, arrancarle entonces de entrada ertapenem, meropenem, piperacina, tazobactam, ampicilina, solbactam, no. Ellos recomiendan, aunque la recomendación es débil y la evidencia es muy baja, que en pacientes que vengan con IU complicada se podría usar cefazolina intravenosa o cefalexina oral. Sin embargo, cuando el paciente no ha tenido uso de antibióticos previos y que no tenga instrumentación de la vía urinaria en los últimos 3 meses. Entonces son pacientes, digamos, un poquito sin tantas complicaciones, podría uno utilizarlas. Entonces, cefalosporinas de primera generación, pero también se pueden usar cefalosporinas de segunda generación, como la cefuroxima, que si ustedes recuerdan, ese es el esquema de elección que tenemos nosotros como esquema institucional en el CES, cefuroxima intravenosa en pacientes con uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses. Y podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona intravenosa en pacientes que vengan con urolitiasis o que tengan instrumentación de la vía urinaria, pacientes que sean portadores de catéter de la vía urinaria, que tengan nefrostomías y demás. Entonces, venga, ahorita les muestro el esquemita donde se resume todo lo demás, todo lo que les he ido contando. Recordar entonces, la E. coli es la principal bacteria que vamos a tratar de eliminar de forma empírica para los pacientes con IU complicada. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta algunos factores de riesgo, como les mostraba previamente, las comorbilidades, porque pueden asociarse con otro tipo de bacterias como Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, que son las infecciones que les mostré previamente. Ya sabíamos pues que las cefalosporinas es la recomendación puntual tanto de primera, de segunda o de tercera generación, como les mostré previamente, porque son digamos que los medicamentos que mejor
que mejor rendimiento se ha demostrado en los estudios. Y lo que les explicaba previamente, los medicamentos que no se recomiendan utilizar, como las quinolonas, se ha demostrado que han tenido hasta un 10% de resistencia. Y para el trimetoprim sulfametoxazol se ha demostrado hasta un 20% de resistencia, por lo cual no se recomienda. Entonces, con respecto al tratamiento de este tipo de pacientes, se ha demostrado que inclusive en pacientes en los cuales se ha demostrado que han tenido unas infecciones por beta-lactamasas de espectro extendido, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la falla clínica o microbiológica, en la recurrencia, en la recidiva, en la estancia hospitalaria, ni en la mortalidad, en iniciar manejo empírico con ceftriaxona o cefuroxima comparado con piptazo o carbapenémico. Por eso es que, digamos que estos son los puntos que respaldan las recomendaciones de esta guía. Ellos dicen que podemos utilizar este tipo de medicamentos con tranquilidad, ceftriaxona, cefuroxima, en pacientes con IU complicada, porque a veces a uno pues, le da susto, ¿no? El paciente viene con una IU complicada y le vamos a dar cefazolina, cefuroxima, y el paciente con una IU complicada. Pues los estudios han demostrado que no han habido diferencias entre tratarlos con ceftriaxona, cefuroxima versus piptazo carbapenémicos, ¿sí? Y este es como el esquema principal para el manejo de pacientes con pielonefritis complicada, que esto es como lo que quería que nos enfocáramos puntualmente. Entonces ellos nos dicen, primero analícenle cómo le vamos a elegir el tratamiento. Si el paciente tiene un urocultivo en los últimos 3 meses, si sí lo tienen, entonces se puede utilizar este urocultivo de los últimos 3 meses. Miren que a uno le dice el paciente a veces, no, tengo un urocultivo desde hace 2 meses y uno no, eso está muy viejo, no le sirve, necesitamos uno nuevo. No, la guía dice que si lo tienen los últimos 3 meses, podríamos utilizar el tratamiento de acuerdo a la susceptibilidad de ese antibiograma. Si el paciente no lo tiene y el paciente tiene alergia a los betalactámicos, se podría utilizar Astrionam de forma empírica, ¿no? Si el paciente entonces no tiene alergia a betalactámicos y el paciente ha tenido, lo que les explicaba, ya le manipularon la vía urinaria, el paciente tiene urolitiasis, tiene sonda vesical, la recomendación es iniciar ceftriaxona. Y si el paciente ha utilizado antimicrobianos en los últimos 3 meses, entonces la recomendación cefuroxima. Si no tiene nada de esto, si el paciente no tiene urocultivo, no es alérgico a los betalactámicos, el paciente no tiene sonda, no le han hecho instrumentación de la vía urinaria, no ha utilizado antibióticos, entonces quiere decir que es un paciente como eso tiene un nombre específico, como muy naive, pues como muy virgen en todo este tipo de cosas. Entonces podríamos inclusive utilizar cefaloxina o cefazolina o cefalexina, ¿no? Entonces, y esto ya dependería si le vamos a dar cefalexina intravenosa, si le vamos a dar manejo intrahospitalario, o cefazolina intravenosa o cefalexina oral si le vamos a dar manejo ambulatorio. Entonces miremos que adicionalmente, a ver, nosotros tenemos que, después de iniciar el tratamiento, tenemos que ir a analizar a las 48 horas el paciente cómo va. Si con el tratamiento antibiótico que yo le inicié, el paciente va mejor o no. Entonces aquí viene, si la evolución clínica del paciente es favorable, entonces miren que se recomienda que le arranques el antibiótico, le pidas el urocultivo y todo lo demás, y a las 48 horas define, a las 48 horas usualmente el antibiótico, perdón, el antibiograma ya está listo, ¿sí? Del urocultivo, pero uno analiza la evolución clínica del paciente. Si el paciente tiene una evolución clínica favorable, si el paciente va bien, analizamos el urocultivo y aquí yo creo que la guía tuvo una equivocación porque pues no es muy congruente, que diga que si el microorganismo si el microorganismo es susceptible según el antibiograma. Si no lo es, entonces mantener la terapia. Eso no tiene sentido, ¿no? Si el microorganismo es susceptible, y aquí, si sí es susceptible, entonces mantener la terapia empírica. Si el microorganismo entonces no es susceptible, en este punto,
Si el microorganismo no es susceptible, entonces hay que ajustar el tratamiento según el perfil de susceptibilidad. Entonces ahí miramos el antibiograma y si el microorganismo es un microorganismo más con mayor resistencia, es un microorganismo pues que tiene, por ejemplo, resistencia inclusive a los carbapenémicos, que tiene carbapenemasa, entonces inclusive pues toca utilizar medicamentos mucho más fuertes y llamar al infectólogo. Ahora bien, si la evolución clínica del paciente no es favorable, ¿sí? Analizamos si el paciente va mal, es decir, le arrancamos el antibiótico, a los 48 horas el paciente sigue con fiebre, ya está hipotenso, el paciente va mal, entonces nosotros analizamos el antibiograma y si en el antibiograma encontramos, mire que aquí sí está bien, aquí sí dice sí de entrada, como acá. Entonces, si el microorganismo sí es susceptible, entonces evaluar y manejar otras causas de mala respuesta clínica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El paciente va mal, pero el antibiograma dice que el antibiótico que le estoy poniendo es el adecuado para el microorganismo. Entonces hay que buscar si es que el paciente va mal por otra razón. Si el paciente va mal es porque su falla cardíaca se le descompensó, porque está haciendo otra infección diferente o porque el paciente bueno, no sé, tiene alguna otra complicación, está haciendo una neumonía asociada a los cuidados de la salud, bueno, cualquier otra cosa. Por eso es que nos dice, evalúe y maneje otras causas de que el paciente vaya mal. Pero si el microorganismo, digamos, no tiene susceptibilidad o el microorganismo es más resistente en el antibiograma, pues lo mismo, se ajusta el tratamiento de acuerdo al perfil del antibiograma. Y luego, si el paciente va muy bien, como usualmente pasa, le ponemos el antibiótico a las 48 horas, el paciente va súper bien, entonces nosotros podríamos analizar si el paciente le podríamos dar egreso con un tratamiento por vía oral. Sí, si el paciente no tiene leucocitosis, un paciente no muy comórbido, es un paciente que ha respondido adecuadamente, si tiene, de acuerdo al perfil de susceptibilidad al antibiograma, un posible manejo por vía oral, pues entonces le podemos dar vía oral por 7 a 10 días en total, o sea, le contamos los 2 días que llevamos de terapia antibiótica intravenosa y le agregamos 5 días más, por ejemplo, o inclusive le podemos colocar 8 días más de terapia antibiótica oral según los medicamentos que les mostré previamente. Ah, no, no se los he mostrado, ya se los voy a mostrar. ¿Cuáles se utilizan en pacientes con infección de vías urinarias complicada? Y si definitivamente no es posible el tratamiento por vía oral, entonces pues completa el tratamiento intravenoso en la clínica por 7 a 10 días. Ahora, ese era el manejo para los pacientes que venían con una pielonefritis, ¿no? Ahora, si el paciente es una cistitis complicada, entonces entonces vamos a tratar de analizar cuál es el antimicrobiano de elección. Entonces, si el paciente está hospitalizado y no tiene vía oral, entonces, pues bueno, le podemos colocar cefazolina intravenosa. Si el paciente sí tiene vía oral, puede comer y no tiene problema, y la tasa de filtración glomerular lo permite, usualmente por encima de 45 mililitros minuto, entonces a estos pacientes les podemos dar nitrofurantoína. Pero si no, si la tasa de filtración glomerular no está por encima de 45, entonces les podríamos dar fosfomicina vía oral, dosis única. Recordar que la fosfomicina es un medicamento pues, que actúa directamente a nivel de la vejiga, entonces pues por eso es que tiene esta posibilidad. Lo otro es lo mismo, evaluamos, siempre arrancamos el antibiótico, a las 48 horas lo evaluamos y analizamos si el paciente tiene una evolución clínica favorable. Si el paciente no tiene una evolución clínica favorable, analizamos si el microorganismo es susceptible al tratamiento que le estamos poniendo y entonces si no es susceptible, entonces le ajustamos el tratamiento y si es susceptible, entonces evaluar y manejar otras causas de mala respuesta clínica, porque lo mismo que les explicaba, ¿cómo es posible que el paciente vaya con una evolución clínica desfavorable, va mal, y le estamos poniendo un antibiótico adecuado para el microorganismo que tiene? Entonces, probablemente sea otra cosa lo que le esté haciendo que el paciente vaya mal. Pero si el paciente va bien, lo mismo, miramos si hay vía oral adecuada y si se le puede dar pues manejo con vía oral y entonces se le podría dar terapia oral hasta 5 días si son mujeres o si son hombres portadores de catéter urinario hasta 7 días y si no, pues lo completa de forma parenteral dentro del hospital. Y esta es la tablita que les mostraba para que tengan en cuenta. En pacientes, les mostré la tabla en pacientes con IBU no complicada, donde los principales medicamentos orales
¿sí? Los principales medicamentos que utilizamos son la nitrofurantoína, la fosfomicina y la cefalexina, son como los medicamentos que se pueden utilizar. Y en pacientes con IBU complicada también miren que los podemos usar a dosis similares, ¿sí? Pacientes con nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas por 5 días en los pacientes con IBU no complicada, y aquí inclusive se podría utilizar por 7 días. Y acá, si el paciente tiene tasa de filtración por debajo de 45, entonces podríamos usar fosfomicina hasta tasas de 10, y la dosis es 3 gramos. Mire que en algunas oportunidades uno puede ver que se recomienda, que les dan a los pacientes fosfomicina un sobre de 3 gramos ahora y repítalo en una semana, y eso no lo recomienda, eso no está recomendado pues aquí en esta guía. Entonces, dosis única, a pesar de que el paciente tenga una IBU complicada, siempre y cuando cumpla con todos los criterios que les mostré previamente, que el paciente pues no tenga alergia a los betalactámicos, que el paciente adicionalmente no haya utilizado antibióticos en los últimos 3 meses, etcétera, todo lo que les mostré. Pero si vamos a utilizar manejo intravenoso para IBU complicada, la recomendación es lo que les mostré: cefalexima, cefuroxima, ceftriaxona, y en alérgicos a los betalactámicos, astrionan. Esta tableta es muy interesante porque aquí le resume a uno todo lo que uno puede manejar en pacientes con infección de vías urinarias complicadas. Listo, y las otras preguntas pues las vamos a ir resumiendo un poco más rápido. A mí me interesaba mucho con la parte del diagnóstico y del tratamiento. Bueno, entonces ellos dicen que no se recomienda de forma empírica utilizar ni amoxicilina, ni amoxicilina con ácido clavulánico, ni ampicilina, ni ampicilina sulbactam, ni trimetoprim, ni ninguna fluoroquinolona. Miren que nos resumen puntualmente cuáles usar y cuáles no. Y esto es otra cosa que me llamó la atención de la guía, y es que miren lo que dice: en pacientes con una evolución clínica favorable, es decir, el paciente va bien, se recomienda mantener la terapia antimicrobiana empírica independientemente del reporte del antibiograma, aun cuando se presente resistencia al antimicrobiano instaurado. O sea, ellos dicen, si usted le inicia tratamiento y a las 48 horas el paciente se le bajaron los leucocitos, se le quitó la fiebre, se le quitó el dolor, va muy bien, y el urocultivo muestra que es un microorganismo resistente al antibiótico que le estoy poniendo, pero clínicamente va bien, eso lo que quiere decir es que nosotros no tratamos exámenes, nosotros no tratamos resultados de paraclínicos, tratamos pacientes, y que si el antibiótico que le estoy poniendo, el paciente va mucho mejor, tanto clínica como paraclínicamente, no es necesario que yo se lo cambie por otro, sino que se lo mantenga. Así el urocultivo me diga que ese antibiótico no sirve. La pregunta número 3: ¿cuál es la vía de administración del tratamiento antimicrobiano más adecuada en pacientes adultos con IBU complicada? Entonces, la recomendación puntual es que se sugiere como primera línea el uso de antimicrobianos orales, teniendo en cuenta la tolerancia a la vía oral y la severidad de la infección. Entonces, la recomendación siempre es intentar vía oral en todos, es la recomendación. Sin embargo, en pacientes con tratamiento intravenoso se sugiere revalorar a las 48 horas del inicio de la terapia antimicrobiana para considerar la posibilidad de cambio oral. Entonces miren que en algunos pacientes se recomienda que le arranquemos tratamiento intravenoso, como les mostré previamente, pero a las 48 horas mire a ver si lo cambia oral, la recomendación. Porque, y digamos que de dónde salen estas recomendaciones, y es que los estudios no han demostrado que los medicamentos antibióticos intravenosos sean superiores a los antimicrobianos orales, ¿sí? O sea, no han demostrado que haya mejores desenlaces clínicos en manejo intravenoso versus oral. Entonces, los estudios no se reportan mayores diferencias en eventos adversos en el tratamiento intravenoso. Sin embargo, el uso de manejo intravenoso podría generar algunas consideraciones especiales, como un mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayores costos. Entonces, por eso es que la recomendación es intentar, en la medida de lo posible, dar manejo oral. Bueno, entonces, ¿cuál es en cuanto a la duración del tratamiento? Entonces, en pielonefritis complicada se sugiere que la duración del tratamiento antimicrobiano sea mínimo 7 días y máximo 10, lo que les mostraba en la tablita, de 7 a 10 días. En la cistitis complicada, la recomendación es 5 días en mujeres posmenopáusicas
y en algunos pacientes se pueden 7 días, principalmente en hombres que tengan infección de vías urinarias bajas asociadas al catéter. Se puede utilizar fosfomicina, trometamol en dosis única en algunos pacientes, como les explicaba previamente, principalmente pacientes con tasas de filtrado por debajo de 45 o cuando pues en algunas oportunidades pues por conveniencia de que el paciente tiene dificultades con los medicamentos, un paciente que tiene polifarmacia, es un paciente pues que tiene la posibilidad de utilizar este medicamento, se podría utilizar. Bueno, entonces la recomendación es inclusive de 5 hasta 7 días usualmente para la mayoría de los tratamientos, pero uno podría considerar extender el tratamiento como siempre en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tienen colecciones, que usted le hace la ecografía renal y tienen la pilonefritis, tiene el absceso ahí renal, entonces se podría considerar usted extender la terapia hasta 14 días, por ejemplo, o en algunos pacientes que son usuarios de dispositivos urinarios, porque recuerden pues que cuando los pacientes tienen esos dispositivos, o inclusive los pacientes que tienen catéter doble J, muchos de esos pacientes hacen biofilm en esos dispositivos y es más difícil que podamos eliminar completamente la infección. Otra cosa importante, uno usualmente observa que se le hace tratamiento antibiótico al paciente y le piden urocultivo a la semana, urocultivo a los 3 días, a los 5, a los 7 días. Digamos que esto es una práctica habitual que se hace, pero la guía dice que no se recomienda realizar urocultivo posterior a la finalización del tratamiento antibiótico en pacientes que respondieron bien. Si el paciente le fue bien, si el paciente le quitaron los síntomas de irritación urinaria, si el paciente le quitó la fiebre, la leucocitosis y demás, tranquilo, no necesita un urocultivo de control. Y por último, ¿cuál es el manejo más adecuado del catéter urinario en pacientes adultos portadores de catéter urinario y que vengan con IBU complicada? Entonces la recomendación es, se sugiere retirar o cambiar el catéter urinario tan pronto como sea posible en pacientes con IBU asociada a catéter si este ha estado puesto por más de 7 días. Entonces ellos dicen, si el paciente viene con el catéter, viene con IBU y tiene más de 7 días de estarlo utilizando, la recomendación es que se lo cambie. Pero de todas formas, uno no debe retrasar el tratamiento antimicrobiano en caso de no ser posible el retiro o el cambio inmediatamente del catéter. Se debe utilizar de forma adecuada y ese era el punto de buena práctica. Obviamente, hay muchas otras cosas que hablar de infección de vías urinarias que digamos que ya llevamos como una hora y pedazo hablando del tema y nos podríamos quedar mucho más tiempo, pero la idea mía era como saber reconocer los pacientes de mayor riesgo, cómo tratarlos y en los pacientes que no tengan estas características de alto riesgo, ¿qué les podríamos ofrecer en la consulta de nosotros? Y bueno, eso era lo que les traía, no sé qué opiniones tengan.